¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y nos encontramos con la anteúltima fecha de estas eliminatorias, con el partido entre Paraguay y Ecuador. Un partido que para una selección comienza un ciclo y un partido que para otra selección comienza una nueva etapa, en el sentido de que ya está en Qatar. Ya está en Qatar 2021 en este caso, 2022, perdón, 2021, sigo en el año pasado yo, increíble. 2022, Qatar 2022, Ecuador ya sacó pasaje, buscaba hoy el sello, bueno, se lo termina llevando, no quizás de la mejor manera porque termina siendo una derrota 3-1 frente a Paraguay, pero sí, ya tiene su sello, ya está en Qatar, ya está relajado, va a jugar la última fecha totalmente relajado. Y una de las cosas que voy a decir es que no quiero sacarle mérito a Paraguay, ya vamos a ir con el análisis de Paraguay, por supuesto que tiene muchas cosas positivas para sacar en este proceso de los Barros Schelotto, y más precisamente con las dos joyitas que tiene arriba, pero sí quiero decir que Ecuador no puso en cancha todo lo mejor que tiene, sin dudas no estuvo ni cerca de poner en cancha lo mejor que tiene. Sí, la parte defensiva estuvo bastante armada, en el sentido de que 3 de 4 son titulares indiscutidos, pero sí de mitad de cancha en adelante vi bastantes cambios y son jugadores muy importantes, como es el caso de Moisés Caicedo, como es el caso de Gonzalo Plata, como es el caso de Jeremy Sarmiento. Muchos futbolistas que quizás fueron guardados de cara al partido con Argentina, o quizás fueron guardados por precaución o por estrategia de parte de Gustavo Alfaro. Pero sí, ahora sí vamos a ir con el resumen, con los goles mejor dicho. Y como les digo siempre, se suscriben al canal, activan la campanita, y si quieren que mañana haya directo analizando lo que fue esta fecha, esta anteúltima fecha de eliminatorias sudamericanas, espero que lo dejen ahí abajo en los comentarios, que con gusto vamos a hacer un directo de preguntas y respuestas y viendo qué puede pasar, la predicción de quién va a ser el que vaya al repechaje, porque ya están definidos los 4 que ya van a Qatar directamente. Uruguay y Ecuador hoy se sumaron a Brasil y Argentina, y vamos a ver quién va a ser el quinto clasificado a través del repechaje. Obviamente va a tener que ir a repechaje la selección que quede ahí. Así que vamos a darle play, ahora sí, le damos play a los goles de Paraguay y Ecuador. Quiero decir de Paraguay que ya lo sabe todo el mundo, lo debe saber mucho acá el público paraguayo. Siempre idolatramos a Almirón, pero en este caso hoy creo yo que los flashes se los lleva este señor que está atravesando un momento extraordinario en el fútbol local, siendo el goleador. Estamos hablando de Robert Morales, ya lo habrán visto, lo habrán escuchado, que es goleador en el fútbol paraguayo, y en estos momentos se les da esa chance a la nueva camada de jugadores de la mano de los Barros Schelotto, que empiezan a armar una renovación de esta selección con futbolistas que van a quedar, como es el caso del zaguero Gustavo Gómez, que siempre está. Almirón también se va a quedar. Bueno, hay muchos futbolistas que van a aportar, pero también hay una nueva camada que asoma, que es el caso de los Morales, los Julio Enciso, que de a poquito empiezan a tener ese protagonismo que merecen en la selección. Hoy los vimos jugando muy bien, parecía que se divertían dentro de la cancha, y eso saben que a mí me gusta y mucho. Y quizás ustedes saben que Ecuador es una de las selecciones que más nos gusta, pero este resultado también me parece bastante bueno. Si bien no me gustó el gol que se metió Piero, porque saben que también le tenemos mucho aprecio, y hay responsabilidad de Piero en este gol porque termina tirando un misil para atrás, y Galíndez también está mal parado, pero bueno, termina siendo responsabilidad de ambos, creo yo, y más de Piero. Pero el resultado me gustó que sea 3-1 porque lo empuja a Paraguay de cara a lo que se le viene, que va a ser una reestructuración, que va a ser un nuevo proyecto, que va a tener 4 años para poder empezar a tomar una idea clara de juego, poder entusiasmar a los paraguayos, que eso también estaría bueno, poder entusiasmar al público paraguayo y decir, che, tenemos una selección sólida, volvimos a hacer lo que éramos hace unos años. Eso va a estar bastante bueno, y por eso me pone contento el 3-1. Y también quiero decir que me pone contento porque termina clasificando Ecuador más allá del 3-1. Entonces eso está muy bien. Y les vuelvo a repetir que hay jugadores que no jugaron hoy, como es el caso de Caicedo, como es el caso de Gonzalo Plata, Jeremy Sarmiento, que
que son importantes, son cruciales en esta selección. Mientras vemos el golazo de Miguelito Almirón, terrible, terrible cómo se sacan una baldosa a un futbolista y saca un zurdazo hermoso, fuerte abajo, nada que hacer para Galíndez. Que bueno, una de las cosas que va a tener que ver Gustavito Alfaro es quién va a ser el arquero y quién va a ser el 9 de esta selección, porque hoy Jordi Caicedo metió un gol de penal y le empieza a meter presión como diciendo, che, no te quedes solo con Ener Valencia y con Estrada, también mirá que acá estoy yo. Se encargó del penal, tuvo los huevos de agarrar la pelota, la puso en el punto de penal, lo fue a patear. Eso está bastante bueno, que siga habiendo competencia en los delanteros, porque es otra de las cosas que está vacante, creo yo, en esta selección ecuatoriana, que sin dudas viene dando mucho de qué hablar. Un tropezón no es caída. Este resultado, si bien va a quedar como algo anecdótico, hay que tenerlo en cuenta. Fue un 3-1 frente a Paraguay, que Paraguay, recordemos que viene siendo de la tabla de posiciones, está octavo, o sea, es uno de los últimos de la tabla de posiciones, más allá de que tiene un técnico nuevo, que hay jugadores nuevos y todo lo que ustedes quieran. Perdió contra una de las selecciones más flojas de este último año. Y bueno, es para tenerlo en cuenta, pero clasifica al Mundial. Creo yo que hoy todo es color de rosas para ambas selecciones, para Paraguay y para Ecuador. Ecuador clasifica al Mundial después de mucho tiempo. Es muy lindo ver a la selección ecuatoriana. Ya la estoy visualizando en Qatar y me vuelvo loco, muchachos. Va a ser un año espectacular, sin duda va a ser un año espectacular. Por eso es que si lo quieren vivir de la mano de Suda, suscríbanse, activen la campanita y rompan este video a likes. Tanto los ecuatorianos como los paraguayos, rompanlo a likes este video y mañana hacemos directo, se los prometo. Porque quedaron muchas cosas por analizar. Paraguay con un proyecto, como les digo, con un equipo nuevo, y Ecuador ya con una idea consolidada. Muchas cosas para decir, muchas cosas para hablar, pero va a quedar en manos de ustedes. Así que se me suscriben, activan la campanita, dejan un me gusta, todo lo que les dije ya en el video. Los quiero mucho, un abrazo a todos y chao, chao.